Hay una confusión tremenda en el mundo, hermanos, por tantas denominaciones, religiones. Hay un mercado, hay un tianguis, hermanos, de mensajes, de palabras por todos lados, donde se habla de la Biblia, se habla de Dios, de todas formas, de todos colores, ¿verdad? Lo miramos por internet. Ahorita las redes sociales, hermanos, están saturados de información bíblica, pero no verdadera. No todo es verdadero. Bendito sea el Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos la bendición de estar en una línea, hermanos, donde hay integridad, donde hay, hermanos, ese espíritu de unidad. Bendito sea el Señor. Pero el mundo, hermanos, está confundido. Y nosotros somos llamados, hermanos, para explicar, para hacer ver al mundo que nos rodea ahorita cómo podemos saber quién nos está diciendo la verdad, cuál es lo real, lo verdadero. Bendito sea el Señor. Y parece imposible la situación. Sin embargo, hermanos, nosotros miramos por la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Había una iglesia, una sola iglesia. No había dos, había una sola. Bendito sea el Señor. Y esos cristianos, hermanos nuestros, hermanos, tenían el poder maravilloso del Espíritu Santo, que todo enfermo, que todo leproso, que toda persona, hermanos, que estaba necesitada de alguna sanidad, hermanos, llegaban y eran sanados, eran limpiados de sus lepras. Los ciegos veían, los mudos hablaban, hermanos. Eran milagros tremendos que había en la iglesia primitiva. ¿Por qué no sucede hoy, en estos tiempos, lo mismo? ¿Qué es lo que nos hace falta? Gloria a Dios. Y nos hace falta, hermanos, la unidad. En la iglesia primitiva había una unidad tan maravillosa que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que todos comían juntos, en armonía, todos comían con alegría de corazón, todos eran de una sola alma, de un solo corazón, dice la palabra de nuestro Dios. Y eso, hermanos, es lo que nos hace falta en este tiempo. Si hubiera, hermanos, esa misma unidad que hubo en la iglesia primitiva, hoy en estos tiempos, hermanos, se realizarían muchos milagros, muchas sanidades, pero necesitamos llegar a la unidad de la fe, a la unidad en Cristo, a la unidad de una sola iglesia. Bendito sea el Señor, de donde, hermanos, el único que hay que ensalzar y levantar en alto es el nombre de Jesucristo. Es Cristo. Bendito sea el Señor. Pero hoy en nuestros tiempos, hermanos, el hombre, las denominaciones, las religiones son las que se ensalzan y no a Cristo Jesús. El Señor mismo dijo, ¿verdad? Si yo fuere levantado en alto, digo, a todos atraeré a mí mismo. Si su nombre fuere puesto en alto, hermanos, se uniría el pueblo de Dios. Pero, hermanos, se levantan nombres de hombres, se levantan denominaciones, religiones, pero no a Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y entonces, hermanos, el deseo de nuestro Señor Jesucristo, estando, hermanos, en esa oración maravillosa, hermanos, ese fue su principal deseo, que todos sean una cosa, que todos sean una iglesia. Bendito sea el Señor. Y vamos nosotros, hermanos, en ese sentido, es nuestro deseo, es nuestra visión, hermanos, buscar la unidad de la iglesia de Cristo. No, hermanos, la división, no buscar, hermanos, beneficios personales, no buscar, hermanos, ¿verdad?, glorias de hombres, sino, hermanos, ensalzar solamente a nuestro Señor Jesucristo.
que ese sea el fin, ese es el camino, esa es la forma correcta bíblica en donde, hermanos, Dios va a actuar, Dios va a hacer. La Biblia dice, hermanos, que la iglesia primitiva, nuestros hermanos en el principio iban, hermanos, predicando la palabra, iban predicando el evangelio del reino, pero el Señor iba confirmando con señales y milagros y portentos, hermanos, porque el que se levantaba en alto era Cristo Jesús. No el grupo religioso, no la secta, como le llamaban aquellos, sino, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Y mientras eso duró, hermanos, hubo muchos milagros, sanidades, pero cuando eso se terminó, hermanos, empezaron a haber divisiones. Miramos a los corintios, ¿verdad? Unos diciendo yo soy de Pablo, otros diciendo yo soy de Pedro, otros diciendo yo soy de Apolos. Y se perdió, hermanos, muchas de las bendiciones recibidas en el principio se fue perdiendo, y ya lo digamos más adelante. Podemos leer el mensaje de a las 7 iglesias en Apocalipsis, hermanos, y a todas, principalmente, hermanos, a varias iglesias se les dio una reprensión tremenda, hermanos, porque estaban, ¿verdad?, unos en avaricia, otros, ¿verdad?, enalteciéndose, enriqueciéndose, pero no teniendo Cristo en lo alto. Bendito sea el Señor. Cuando el deseo de nuestro Señor es que todos sean uno, una cosa. Bendito sea el Señor. Y nosotros, hermanos, somos llamados para que seamos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Cuántos han leído el capítulo 12 de 1 Corintios? Ahí nos habla. Bendito sea el Señor. Busque esa parte. Es un versículo. Vamos a leerlo, porque dice, hermano, que todos somos un cuerpo. Bendito Dios. Capítulo 12 de la 1 Corintios. Porque de la manera, dice el versículo 12, que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo, dice la palabra de Dios. Habemos muchos miembros, pastores, ministros, predicadores, líderes, hermanos, pero todos tenemos que entender que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y en lo personal, hermanos, yo le doy gracias a Dios por nuestro pastor Efraín, hermanos, que ha tenido la visión para hablarnos, para enseñarnos. Gloria a Dios. No, hermanos, doctrinas como se están predicando en las redes sociales de prosperidad, o de un escape antes de la tribulación, ¿verdad? Antes que se suelten todas estas terminalidades que vienen, ¿verdad? Nos vamos a ir. Cuando la palabra de Dios nos dice, hermano, que Dios va a obrar en los últimos tiempos para salvar a los hombres, hermanos, que se arrepientan. ¿Y quiénes les van a predicar? Pues nosotros, los que queremos, si alcanzamos nosotros, bendito sea el Señor, pero en unidad. No, hermanos, cada quien por su lado. Hoy es, hermanos, una forma en la cual muchos están trabajando independientes. Hay iglesias independientes, hay pastores independientes, hay denominaciones independientes. Pero, hermanos, cuando Dios nos llama a una unidad, no trabajar cada quien por su lado, eso es lo que el enemigo ha hecho, hermanos, en todo este tiempo: dividir a la iglesia, dividir a los hermanos para, hermanos, trabajar el enemigo en muchos, como lo está haciendo hoy en nuestros días. Gloria al Señor Jesús. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 13: porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres,
todos hemos bebido de un mismo espíritu. Tanto Dios, así como Dios es uno, así también nos llama a la iglesia que seamos uno en Él. Así como hay un Dios, un espíritu, un bautismo, un Señor, un cuerpo, una iglesia, toda la palabra de Dios nos habla de uno, que seamos uno. Bendito sea el Señor, no divididos. Pero el enemigo, hermanos, le ha funcionado perfectamente, dividiendo las familias, dividiendo aún matrimonios, dividiendo iglesias, dividiendo, hermanos, a nuestros hermanos. Le ha funcionado. Pero vamos a seguir buscando nosotros la unidad. Y el resultado de la unidad, hermanos, va a ser precisamente lo que Dios hizo con la iglesia primitiva. Milagros, sanidades, portentos, cuando la iglesia esté unida. Bendito sea el Señor. Así que, a ver, ¿hasta dónde tenemos que llegar? Eso es lo que nos dice en el capítulo 4 de Efesios. Yo sé que todos conocen estos versículos. Amén. Se lo voy a leer. Dice, versículo 12, 4:12 de Efesios: para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación, dice, del cuerpo de Cristo, para edificación, para que el cuerpo de Dios se edifique, y cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Ese es el propósito principal, de que lleguemos todos a la unidad de la fe, a la unidad como iglesia, como cuerpo de Cristo, que todos lleguemos a lo máximo, que es la unidad. Bendito sea el Señor. Ese llamamiento, hermanos, ¿verdad? Que está profetizado desde Malaquías, cuando habla, ¿verdad?, de Elías que había de venir, iba a convertir el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, buscando ¿qué? La unidad en la familia, la unidad en la iglesia. Bendito sea el Señor. Eso es lo máximo. Dice entonces, hermanos, para que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor Jesús. Ese es el camino, que lleguemos, hermanos, a esa plenitud en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen este mismo deseo? Gloria a Dios. Esa es la meta, llegar a la unidad de la fe, hermanos, a la unidad, a la perfección en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. El apóstol Pablo tenía, hermanos, muy clara también esa visión, y él es el que escribe la carta a los Efesios, pero también a los Colosenses. Bendito Dios. En el capítulo 1 de Colosenses, quiero invitarles para que busquen este versículo. Bendito sea el Señor. Aleluya. No tenemos, hermanos, mucho tiempo porque queremos escuchar también la enseñanza. Pero sí dejar claro, ¿verdad?, el punto principal, hermanos, de esta reunión. Bendito sea el Señor. Dice, hermanos, en el capítulo 1 de Colosenses y versículo 28, el cual nosotros anunciamos, amonestando, dice, a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Para que presentemos, dice, a todo hombre perfecto en
que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos lleguemos a un varón perfecto, que todos lleguemos, hermanos, a esa meta maravillosa en la iglesia, en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Hermanos, la unidad es lo que Dios quiere, Dios ama. Bendito sea el Señor, y vamos a seguir en ese camino. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Así que, mis hermanos, yo me gozo en escuchar, en aprender. Venimos a gozarnos, venimos a alabar a Dios, hermanos, a orar juntos. Eso es parte, hermanos, de nuestra alimentación, nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Gloria a Jesús.